Marché al norte, marché a Santander. Habíamos vendido, después de aquel momento, me puse a trabajar. Hubo una quema en Santander que se quemó la mitad de la ciudad. Y de ahí me fui a trabajar a Santander, la catedral. Ahí nació mi hijo en Santander. Nació mi hijo en Santander y en el 44, antes de que naciera mi hijo, que nació en el 45, en el 44, encontré a un amigo, a un tal Rafael Crespo Aguado, que fue comisario en el segundo grupo de artillería pesada de las brigadas internacionales también. Venía de Saint-Denis, de la Rue Jean-Jaurès. Y ahí me encontré con él y él le dijo a otro, dice, ya he encontrado el hombre que yo quería. Y ese Rafael Crespo Aguado se llamaba allí Juanito. Con él había otro dirigente, también de los tres grupos que teníamos, había un dirigente también que era vasco. Entre paréntesis, ese vasco actuó para la liberación de Toulouse, actuó allí para poder, llevaba tenía una columna de 800 hombres que mandaba él, era coronel, y se vino a España para ayudarnos. En fin, que los tres grupos, en aquel momento se organizaban ya los tres grupos que habían, uno en Asturias, el otro sobre Santander, vía al lado de Potes, con Asturias, y otro sobre Bilbao. Esos tres grupos, yo hacía parte en aquel momento de lo que se llama los guerrilleros del llano. Es decir, que nosotros, los tres que éramos nosotros que dirigíamos, actuábamos en aquel momento para poder organizar los golpes. Necesitábamos mucho dinero para poder hacer propaganda, en general para nuestro partido, que era el Partido Comunista, y en general los tres grupos estaban compuestos de comunistas, el 90%. En aquel momento, naturalmente, continuábamos la lucha como se debía, en un piso donde habían 6 alquilinos, en una habitación que yo tenía arrendada allí, teníamos el derecho a cocina, y estaba mi hija, mi hijo, mi mujer y yo tenía un enlace en otro sitio, Ahí había máquina de escribir, fotocopia y todo lo que sigue. No era fotocopia, era un roneo, como llaman en Francia. Y ahí hacíamos los pasquines y por la noche se distribuían por ahí, el mismo día se encontraban en la calle. Y en el 1945 nos llegó un caso, y ahí voy a venir a Cristino García. En los tres grupos hubo un caso un poco excepcional. Lleguemos que nos arrestaron en aquel momento, no, un poco antes nos arrestaron a 200 camaradas. Y nosotros busquemos a saber de qué venía eso. Y lo encontremos de qué venía. Venía de un nazi, de uno de la Gestapo que había vivido en Francia mucho tiempo durante la ocupación, y había masacrado en Francia bastantes camaradas, igual españoles que franceses que de otros países. Y en aquel momento busquemos para ver de qué manera podíamos cogerle a ese individuo. Entre paréntesis voy a decir una cosa, a ese le fusilemos nosotros mismos. No le fusilemos, le hicimos saltar la tapa a los sesos. No era por nada que desde el interior se consideraba que cuando los guerrilleros españoles se batían en Francia, se consideraba la guerrilla del exterior, mientras que allí estaba organizada la guerrilla al interior. Y digo esto porque si aquí se ha denunciado el silencio que hay sobre esta época, en España es mucho más el silencio respecto a lo que ha sido la guerrilla, digo en España, lo que ha sido la guerrilla como un movimiento de resistencia al franquismo, con una moral política muy importante, y sin embargo es hoy el día, casi 20 años después de la democracia, en donde todavía se mantiene el silencio y se escamotea la verdadera historia. Hemos tenido ocasión, algunos protagonistas, de querer reconstruir esta historia de una manera oral, en confrontación con 15 o 20 historiadores que han escrito sobre el tema, pero que todavía tenemos la desgracia que la inspiración de estos historiadores está en los archivos del Ministerio del Interior, que no han cambiado, y en las comisarías en donde supuestamente han destruido los archivos,
pero que allí está el título de cada guerrillero como un bandolero peligroso, y es este el título que se da a los guerrilleros. Creo que, en fin, en memoria de mis camaradas, que yo he estado en la guerrilla de la agrupación León Galicia, saludo también a vuestro coloquio, y muchos compañeros, la mayor parte, han caído allí, han caído muertos, fueron pasados a Garroteville, y hemos sido una minoría que hemos venido al exterior, pero tenemos ese disgusto de que nuestros propios muertos, nuestros camaradas, están diseminados en los montes de Asturias, de León, de toda España, y todavía no ha sido reconstruido la verdadera justicia para rehabilitar su condición de políticos antifranquistas que luchaban por la democracia. Entonces, compañeros, os saludo porque también tenéis ciertas deficiencias para reconstruir la verdadera historia, y seguramente esta confrontación oral permite de que poco a poco vayamos, pero os pido que no olvidéis también que contribuyáis, porque en España se nos hace el silencio. Yo estoy en España, yo me he dirigido al Parlamento español, me he dirigido a unas cuantas instituciones, es el verdadero boicot para que reconstruyamos la verdadera historia, y ya no por los supervivientes, pero por los mártires que hemos querido hacer actos de rehabilitación, al menos con todas las dificultades en Francia se ha hecho. En España es muy difícil el coger y decir que un guerrillero que ha sido un héroe, que ha luchado durante 20 años, porque bueno, aquí duró la guerrilla 3, 4 años. En la agrupación en donde yo he participado, nació en 1936 porque fue la zona franquista. Desde el primer día del levantamiento se han constituido los grupos, que le llamaban huidos, y que luego después se fue reconstruyendo, y los últimos supervivientes, los últimos que estuvieron allá, yo pasé aquí en el 52, pero hay quien estuvo hasta el 57, 20 años de lucha y 20 años de historia que se está silenciando. En fin, yo no quiero asombrar vuestro debate con este problema, pero me parece que es un componente muy importante y que todos lo sentís como vuestro. Muchas gracias. El movimiento, que yo lo conozco a partir del 1946, 47, 48, 49 y 50. Fue el movimiento de Cataluña y Aragón. Y naturalmente que en el establecimiento de ese movimiento, de esas agrupaciones guerrilleras, no cabe la menor duda que la emigración y los partidos, algún partido político, tuvieron una gran participación en la ayuda a ese movimiento. Yo he estado en el 1949, el 1 de mayo, en una agrupación en Aragón, donde había lo menos 60 o 70 guerrilleros. Y ya el carácter de la lucha de estos hombres no era como en la época de los alemanes en Francia. Cambiaba sus tareas, su trabajo y su táctica y su estrategia y sus objetivos, porque se trataba ya de crear las condiciones para el derrumbamiento del régimen franquista. Y eso se hacía en el interior de España con españoles que no habían estado nunca en la emigración. No había nada más que uno, que era asturiano, los demás eran catalanes y aragoneses. Entonces, iban armados naturalmente, eran grupos, era una organización guerrilla de estilo militar, que iban grupos por toda Cataluña y por todo Aragón, pero que iban ya con la política de reconciliación nacional en la mano, creando ya organizaciones políticas que tenían como objetivo ya la lucha por un cambio político en España. Y claro está, nosotros podemos estar orgullosos, los españoles que han participado aquí en este debate, han influenciado también en ese sentido. Pero me refiero que la misión de esos hombres ya, que estaban, digo, claro está, porque en esa situación todo el mundo puede comprender que no se podía ir cada uno por su lado, había un Estado Mayor, había una dirección y había una misión concreta, y era la de repartir propaganda antifascista, la de crear organizaciones ya en el seno de toda la parte de Aragón y de Cataluña,
y han habido enfrentamientos con la Guardia Civil y ha habido casos formidables de la población en ayuda a esas agrupaciones guerrilleras, que la población de esos lugares tenía un peligro enorme. Y citaré un caso concreto para terminar. La agrupación guerrillera necesitaba, para mantener 40 o 50 centros, necesitaba mucha mercancía, necesitaba mucho dinero y necesitaba también que se le abasteciera de pan y se le abasteciera de lo que necesitaba. Se da el caso que en una panadería, donde yo hablo del año 49, no hablo del año 80, 43 ni 49, yo hablo del año 48 y 49, en una panadería que abastecía a la agrupación en pan, mientras el patrón de la panadería hablaba con la Guardia Civil por una puerta, la patrona facilitaba el pan por otra puerta para la agrupación guerrillera, que eso en el momento era muy peligroso. Pero sin embargo, me refiero a esta cosa concreta para que comprendamos y para que nos demos cuenta que en España se ha luchado también con mucha valentía contra la dictadura, y casos como ese podría poner muchos más. Hablo de catalana. Abogado del diablo de catalana, y defender un poco en contra de este olvido del cual os quejáis desde el exilio y del cual tenéis toda la razón de quejaros, de sobre todo insistir en que el gran olvido, y siempre hay un más pobre y mísero que nosotros mismos, que es el olvido de la resistencia y de la lucha cotidiana que no se dejó de llevar nunca en España, en el interior, y sobre todo también de la represión sistemática que empezó, ya no quiero hablar de los momentos importantes de la guerra, pero sí a partir del 38, cuando el general nefasto retardó tanto como pudo la conquista de Cataluña, no tanto porque no pudiera ganar la última y definitiva batalla, sino para dejar bien limpia su tierra nueva, la que quería conquistar, de semilla republicana. Y esto me parece que es una cosa que esta sí que la tenemos muy olvidada y tal vez más peligrosa, porque si los franceses se han olvidado de España, ellos pueden construir su propio país sin los españoles. En cambio, los españoles sin España, sin los españoles, no existe y no se puede reconstruir. El oficio del historiador va más allá de la recopilación de datos y de la defensa de los archivos. El oficio del historiador es el oficio de un transformador de la sociedad, de una mejora de la sociedad, y queremos un mundo mucho mejor. Y creo que el historiador neutro y frío que va acumulando datos a mí no me sirve, y en todo caso yo no creo en esta historia. Yo quiero una historia militante, un historiador militante que toma partido, que opina, que juzga, y sobre todo como generación o parte de una generación que no ha participado por edad ni en la guerra ni en la resistencia, y hace unos momentos se lo decía Goitia, yo no me siento lejano ni de los resistentes en Francia ni de los guerrilleros en el interior, porque es mi parte de historia, es mi vida, es mi pasado y es mi presente. Y sobre todo porque si durante 50 años nos han mutilado nuestra historia, no quiero seguir amputada y quiero como mínimo vivir con una pata muy modernizada y en la cual pueda andar por el futuro. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la.